Bien, hoy voy a hablar sobre qué es lo que Jesús realmente enseñó. Por cierto, no vamos a ver todo lo que Jesús enseñó porque el tiempo no nos alcanzaría. Un himno antiguo que yo amaba mucho dice: si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel, y cada hombre un escritor y cada hoja un pincel, para escribir de su existir no bastarían jamás. Él me salvó, me perdonó y me da el cielo además. Y el evangelista Juan, en su evangelio, el capítulo 20, versículos 30 y 31, dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Reconociendo que no se puede escribir todo lo que el Señor Jesús hizo aquí en la tierra, mucho menos vamos a procurar alcanzar la naturaleza y la magnitud de la obra del Señor en el mundo. Solamente voy a referirme a algunas de las enseñanzas del Señor en relación a algunas predicaciones que se dan mayormente en las mega iglesias, aunque como las mega iglesias influyen mucho sobre otras, hay muchas iglesias pequeñas que también están enseñando doctrinas equivocadas. Hay mentiras que se predican desde el púlpito con una sonrisa en el rostro y una Biblia en la mano. Son palabras que suenan dulces, que acarician el oído, pero que envenenan el alma. Son declaraciones que apelan al deseo humano de consuelo, de éxito y aprobación, pero que están alejadas de las Escrituras. Y lo más grave es que pocas personas los cuestionan. Vivimos tiempos cuando se ha sustituido la verdad eterna por frases motivacionales y donde se confunde la compasión con concesiones al error. Pero el Señor no nos manda a aplaudir lo que Él condena. Nos llamó a predicar la verdad que salva, aunque duela. Jesús advirtió en Mateo 24 que vendrían falsos maestros que engañarían a muchos. Y esa profecía no se está cumpliendo en tierras lejanas, sino dentro de nuestras propias congregaciones. Hoy quiero invitarle a un viaje de discernimiento. Vamos a exponer 5 mentiras que se predican todos los domingos y que millones repiten sin detenerse a examinar si están en las Escrituras. No es un ataque, es una advertencia. No es juicio, es amor a la verdad. Porque solo la verdad nos hace libres y toda mentira, aunque parezca piadosa, te aleja de Cristo. Les invito entonces a abrir los ojos y volver a lo que el Señor Jesucristo enseñó. Una de las mentiras más aceptadas en la iglesia de hoy y que se repite desde muchos púlpitos es esta: Dios quiere que seas feliz a pesar de todo. Es una frase que suena bien. Tiene una apariencia de ternura, incluso de compasión divina, pero no proviene de la Escritura, sino que viene de una cultura centrada en el hombre. Esta afirmación ha sustituido la santidad por el entretenimiento, la obediencia por el placer y la voluntad de Dios por los caprichos del corazón humano. Y lo más alarmante es que pocos la cuestionan porque apela a lo que todos quieren oír. El problema con esta mentira no es solo su origen, sino su resultado. Si yo creo que el propósito de Dios es mi felicidad, entonces cualquier cosa que cause dolor, incomodidad o sufrimiento será vista como una injusticia divina. Y cuando eso ocurre, el hombre ya no adora a Dios por quien es, sino por lo que espera recibir de Él. Se convierte en un consumidor espiritual, no en un discípulo. La cruz se convierte en un obstáculo, no en una bendición. Y el Evangelio se transforma en una herramienta de realización personal, no en un llamado al arrepentimiento y a la vida eterna. Pero la Biblia no ofrece la felicidad como el fin supremo. Lo que la palabra demanda es santidad. El apóstol Pedro escribe con claridad en su primera carta, capítulo 1, versículo 16.
Sean santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Esa es la voluntad de Dios para el creyente, que sea transformado a la imagen de Cristo, no que viva una vida sin problemas. De hecho, la santidad muchas veces implica renuncia, sufrimiento, disciplina y confrontación. No es compatible con una búsqueda de placer y comodidad. Mientras los ejemplos bíblicos que podemos ver, fue feliz Jeremías, el profeta llorón, cuando fue despreciado por anunciar la verdad. Estaba buscando felicidad el apóstol Pablo cuando fue apedreado, encarcelado y perseguido por predicar a Cristo. Podemos decir que Job fue feliz cuando perdió a sus hijos, su salud y su fortuna. No, pero en todos estos casos la voluntad de Dios estaba obrando algo mucho mayor que la simple felicidad. Dios estaba forjando carácter, fe, obediencia y confianza eterna. Dios no los abandonó, los santificó. Jesús mismo, el Hijo amado, santificado, lleno del Espíritu Santo, no buscó felicidad. Él dijo claramente en Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esa voluntad la llevó a la cruz. ¿Qué clase de evangelio estamos predicando hoy que contradice el camino del Maestro? Si Cristo murió por obediencia, ¿cómo queremos vivir como cristianos sin cargar nuestra cruz? La mentira de que Dios quiere que seas feliz también ha afectado cómo vemos el pecado. Porque si mi felicidad está por encima de todo, entonces cualquier cosa que me haga sentir bien, aunque sea contrario a la palabra, puede ser justificado. Así podemos ver a muchos justificar divorcios, adulterios, vicios, abusos, relaciones ilícitas o codicia financiera bajo el arrepentimiento: Dios conoce mi corazón y quiere que yo esté bien. Esa frase, aunque parece espiritual, es profundamente anticristiana. No, Dios no aprueba el pecado aunque tú estés sufriendo. Él es justo. Él es santo, Él no puede negar su naturaleza. Este tipo de pensamiento convierte a Dios en un sirviente de nuestra satisfacción. Ya no decimos, hágase tu voluntad, sino, dame lo que quiero. Y esto nos lleva inevitablemente a la frustración, porque cuando las cosas no salen como esperábamos, terminamos culpando a Dios de no cumplir con nuestras expectativas. Cuando en realidad Él nunca sintió satisfacer nuestros caprichos, sino modelarnos conforme a Cristo. El apóstol Pablo nos enseña algo completamente distinto en Filipenses 4:11-13, donde dice: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Todo lo puedo en Cristo. Pablo no estaba hablando de lograr metas humanas o de alcanzar sueños materiales. Estaba hablando de saber vivir con escasez, con dolor, con rechazo y aún así hallar gozo en el Señor. No la felicidad emocional del mundo, sino el gozo profundo que proviene de saber que estás en el centro de la voluntad de Dios. El Evangelio no es una promesa de comodidad, sino una promesa de redención. Jesús no murió para que tengas una vida sin problemas, sino para salvarte del pecado y darte vida eterna. Y en ese proceso, sí, muchas veces Él permite que pases por el valle de la sombra y de muerte. No para destruirte, sino para mostrarte que su gracia es suficiente, que su poder se perfecciona en tu debilidad, que no necesitas una vida feliz, necesitas una vida en Cristo. Hoy quiero decirte con todo el amor pastoral y la autoridad de la palabra, no pongas tu fe en una emoción que cambia con el viento. Pon tu fe en la verdad eterna de Dios. No vivas persiguiendo la felicidad, la ilusión de una felicidad superficial.
Vive para la gloria de aquel que te llamó a ser santo, a cargar tu cruz, a negarte a ti mismo y a seguirlo. Porque en ese camino de obediencia, aunque cueste lágrimas, encontrarás el gozo inquebrantable de conocer a Dios, de ser aprobado por Él y de saber que tu vida no depende de las circunstancias, sino de promesas eternas. La verdadera bendición no está en buscar la felicidad, sino en buscar a Dios que te sostiene cuando todo se derrumba. Esa es la buena noticia que no siempre se predica, pero es la única que se... En el nombre de Jesús, amén. Una de las tragedias de la iglesia contemporánea es la aceptación pasiva de la creencia de que todas las creencias sinceras conducen a Dios. No importa lo que creas, dicen algunos, lo importante es que lo creas con el corazón. Esta es la segunda mentira que se predica cada domingo en muchas iglesias y diariamente en las redes sociales. Es una declaración aparentemente tolerante, llena de amor y respeto humano, pero mortal. Porque al afirmar que todas las creencias son válidas, se está negando el corazón mismo del Evangelio, la exclusividad de Cristo como único camino al Padre. En este mundo postmoderno, donde la verdad ha sido sustituida por opiniones y la certeza por emociones, decir que no importa en qué creas es socialmente aceptable. Nadie se ofende si tú crees en algo, siempre que no digas que es la única verdad. Pero el Evangelio no deja espacio para la ambigüedad. Jesús fue claro, definitivo y radical cuando dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, en Juan 14:6. Esta declaración no deja lugar a otros caminos. No hay neutralidad posible. No se trata de una interpretación, se trata de una verdad absoluta. Aceptar esta mentira del pluralismo espiritual es darle la espalda a la cruz. Porque si cualquier religión, cualquier fe y cualquier opinión puede conducir al cielo, entonces, ¿por qué murió Cristo? ¿Por qué el Hijo de Dios se hizo carne? ¿Por qué fue despreciado, escupido, crucificado y sepultado si había otras rutas? ¿Por qué tanto sufrimiento si bastaba con ser sincero en cualquier otra creencia? El Evangelio no puede existir con el relativismo. Camino, o es uno más entre muchos. Y si es uno más, entonces su muerte fue innecesaria. Pero muchos púlpitos hoy han dejado de confrontar esta mentira por miedo a ofender. Se predican mensajes suaves que hablan de tu verdad, de vivir en paz contigo mismo, de aceptar todas las formas de fe como válidas. Y lo hacen en nombre del amor. Pero el verdadero amor no convive con el error, lo corrige con compasión. Si veo a alguien caminando hacia un precipicio, no le abrazo diciéndole: lo importante es que estés convencido. Lo detengo con urgencia y le muestro el peligro. Eso es amor verdadero. Esta mentira también ha contaminado el evangelismo. Se ha convertido en una mera invitación emocional, sin doctrina, sin arrepentimiento, sin confrontación con el pecado. Se invita a Jesús como si fuera una mejora en tu estilo de vida, sin explicarle por qué lo necesitas. Se predica un Salvador sin hablar de un juicio, no del infierno, no de la necesidad de redención. Y así multitudes profesan una fe basada en emociones, pero no en la verdad. Y la verdad no es una teoría, es una promesa, es Cristo. El apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Ningún otro nombre, ni Mahoma, ni Buda, ni Krishna, ni la nueva era, no el yo interior, no el universo, solo Jesucristo.
Esa declaración sería escandalosa hoy en muchas iglesias modernas, pero fue la base sobre la cual los apóstoles predicaron con poder y por la cual fueron perseguidos. No morían por enseñar una opción válida entre muchas otras. Morían porque proclamaban una verdad absoluta. Cristo es el único Salvador. El gran problema de aceptar esta mentira es que niega la autoridad de la Biblia, la palabra de Dios. Si no importa en qué creas, entonces la Biblia es irrelevante. Se convierte en un libro más entre muchos. Una voz más en el coro de las religiones. Pero la Biblia no se presenta a sí misma así. Es la palabra viva de Dios, inspirada, inerrante, suficiente, infalible. Es la voz final, no una opción entre muchas. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra, 2 Timoteo 3:16. Y lo que ella declara lo hace con autoridad eterna. Aceptar que todas las creencias son válidas también destruye el mandato de hacer discípulos. Si todos los caminos son buenos, ¿para qué predicar? ¿Para qué enviar misioneros? ¿Para qué evangelizar? ¿Para qué orar por los perdidos? ¿Para qué arriesgar la vida en tierras hostiles por causa del Evangelio? Pero Cristo no dijo, id y respetad todas las creencias. Él dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado. Mateo 28, 19 y 20. El mandato es claro, no es opcional y solo tiene sentido si el mensaje es exclusivo y verdadero. Amado hermano y amigo, si tú crees que con tal de ser sincero puedes creer en lo que quieras, estás en grave peligro. No se trata de cuánta fe tienes, sino en quién la has puesto. Puedes tener toda la fe del mundo en un avión que se cae y vas a caer con él. Puedes creer en una mentira y será tu ruina. No te salvan tus emociones, ni tu sinceridad, ni tu devoción a una creencia equivocada. Te salva únicamente la obra de Cristo, su muerte, su resurrección y tu fe puesta en Él con arrepentimiento genuino y sumisión a su señorío. Hoy es tiempo de examinar tu fe, no según lo que sientes, sino según lo que la Escritura declara. ¿Estás siguiendo al Cristo verdadero o a una versión acomodada para no incomodar? ¿Estás abrazando un evangelio absoluto o una mezcla de superficialidad espiritual? ¿Estás dispuesto a proclamar que Jesús es el único camino, aunque el mundo te odie por eso? Recuerda, no se trata de agradar a los hombres, sino de honrar a Dios, y el Dios verdadero no comparte su gloria con nadie. Él no acepta atajos, no valida falsos caminos, no bendice mentiras envueltas en sinceridad. La verdad de Dios no necesita ser protegida, pero sí proclamada, y tú has sido llamado a proclamarla sin temor. Pablo dice, no te avergüences del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y ese poder no está en las religiones del mundo, ni en la espiritualidad moderna, ni en las emociones humanas. Está en la cruz de Cristo, en su sangre, en su nombre, en su victoria. Pocas frases han sido utilizadas con tanta frecuencia y con tan poca comprensión como esta. No juzguéis y no seréis juzgados. Mateo 7:1. Esta declaración de Jesús, descontextualizada y arrancada de su enseñanza completa, se ha convertido en el escudo de aquellos que no desean ser corregidos ni confrontados con la verdad. Es la tercera mentira que se predica todos los domingos, que todo juicio es pecado, que toda corrección es arrogancia y que todo discernimiento es falta de amor. Esta distorsión ha paralizado a muchas iglesias, ha silenciado a muchos pastores fieles y ha creado congregaciones donde la santidad es sustituida por la
tolerancia indiscriminada. Pero Jesús nunca prohibió el juicio en términos absolutos. Él condenó el juicio hipócrita, superficial y farisaico. No estaba diciendo nunca juzgues, sino no juzgues con una medida que no estás dispuesto a aplicarla sobre ti. Y lo demuestra inmediatamente en los versículos siguientes, cuando dice: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Mateo 7:3. Su crítica no es al juicio justo, sino al juicio sin autoconfrontación. La misma escritura que dice no juzguéis, también dice el hombre espiritual juzga todas las cosas, 1 Corintios 2:15. Y Pablo exhorta a los corintios: ¿no juzgan ustedes a los que están dentro? 1 Corintios 5:12. El contexto es claro. Dentro de las iglesias, los creyentes están llamados a ejercer juicio espiritual, a corregir el pecado, a proteger la doctrina y a cuidar la pureza del cuerpo de Cristo, no como jueces supremos, sino como siervos vigilantes, no con arrogancia, sino con temor de Dios. Pero juzgar sí, porque el amor verdadero no ignora el pecado, lo enfrenta con compasión y verdad. La cultura moderna ha definido el amor como una aceptación ciega, pero el amor bíblico es incompatible con la indiferencia moral. Un padre que ama a su hijo no le deja jugar con fuego, aunque eso le haga llorar. Un médico que ama a su paciente no le oculta un diagnóstico grave, aunque le cause temor o dolor. De igual forma, un cristiano que ama a su hermano no puede callar ante su pecado. Proverbios 27, 5 y 6 dice: mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. El que ama hiere cuando es necesario, no para destruir, sino para sanar. La mentira del no juzguéis ha creado iglesias débiles, donde el pecado florece sin confrontación, donde la disciplina bíblica ha sido eliminada y donde la santidad es una palabra obsoleta. Se toleran adulterios públicos, enseñanzas falsas, escándalos sin arrepentimiento, todo en nombre de no juzgar. Pero la iglesia no fue llamada a ser un club social, sino un cuerpo santo, separado del mundo, redimido por la sangre de Cristo, y parte de esa santidad requiere juzgar con justicia lo que sucede dentro del cuerpo de Cristo. Jesús mismo instruyó a sus discípulos en Mateo 18:15 sobre cómo enfrentar a un hermano que peca. Les dio un procedimiento claro que determina que si no hay arrepentimiento, debe darse la separación del cuerpo. ¿Cómo se aplicaría ese pasaje si no hay juicio? ¿Cómo sabrás si alguien ha pecado si no estás discerniendo su conducta? ¿Cómo se puede restaurar al caído si no se identifica su caída? El juicio piadoso no es condena, es amor activo por la restauración del otro. El mismo Cristo que dijo no juzguéis, también llamó hipócritas a los fariseos, sepulcros blanqueados, raza de víboras. Pero ¿Jesús era contradictorio? No, pero era santo y su juicio era justo porque conocía los corazones y hablaba con verdad. El problema es que hemos querido ser más bondadosos que Cristo y en nuestro intento de ser inclusivos hemos excluido la necesidad del arrepentimiento. En nombre del amor hemos tolerado lo que Dios abomina. Muchos líderes hoy enseñan que debemos evitar todo juicio para no alejar a las personas de la iglesia. Pero lo que aleja a las personas de Dios no es la confrontación, sino el engaño. Lo que las condena no es la corrección, sino el silencio ante el pecado. No se trata de juzgar por juzgar, ni de tener una actitud crítica hacia todo, sino de tener el discernimiento espiritual para proteger, corregir y edificar el cuerpo de Cristo. Hebreos 5:14 dice:
pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Madurez es discernir. Madurez es discernir con base en la palabra. El juicio bíblico comienza por uno mismo. Antes de corregir, debemos examinarnos. Antes de señalar, debemos arrepentirnos. Pero una vez purificado el corazón, el creyente tiene la responsabilidad de hablar, de advertir, de corregir, de enseñar. La iglesia primitiva lo entendía así. Pablo le escribe a Timoteo: reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, 2 Timoteo 4:2. La reprensión es parte del ministerio pastoral. El silencio ante el error no es humildad, es cobardía. Hermano, si alguien te ha dicho alguna vez que no puedes juzgar, examina qué quiso decir. Si fue un llamado a la humildad, acéptalo. Si fue una excusa para encubrir el pecado, recházalo. Tú has sido llamado a la verdad, no a la tibieza. Tú has sido llamado a amar, y el amor bíblico juzga con justicia, no para destruir, sino para redimir. Hoy más que nunca necesitamos una iglesia que se levante con discernimiento, que hable cuando todos callan, que corrija cuando todos aplauden, que ame lo suficiente como para herir, si es necesario, con la espada del Espíritu. Que no se rinda ante el relativismo emocional que ha invadido los púlpitos. Que recuerde que Jesús no vino a darnos un evangelio de neutralidad, sino una verdad que divide. Luz y tinieblas, vida y muerte, verdad y error. No temas ser llamado legalista, intolerante o radical. Teme ser hallado infiel al llamado que Dios te dio, porque llegará el día en que todos compareceremos ante el juicio del Señor. Y en ese juicio no será suficiente haber sido amable. Lo que Él te preguntará será: ¿fuiste fiel a mi palabra? ¿Guardaste la verdad? ¿Advertiste al pecador? ¿Confrontaste el error? Que Dios nos dé un corazón humilde para juzgar con justicia, una voz firme para hablar la verdad con amor y una fe valiente para no ceder ante las mentiras que se predican cada domingo. La cuarta mentira que se enseña en templos llenos, en reuniones televisadas, en plataformas digitales que millones escuchan, es la mentira seductora y peligrosa del evangelio de la prosperidad. Si tienes fe, Dios multiplicará tu dinero. Esa no es simplemente una mala interpretación, es una herejía moderna que ha contaminado el alma de la iglesia, una distorsión que presenta a Dios como un banquero celestial, a la fe como una moneda espiritual y al cristiano como un inversionista que solo necesita sembrar para recibir la cosecha. Este mensaje no solo tuerce el propósito de la fe, sino que sustituye la cruz por el altar de la codicia. Los predicadores de la prosperidad citan versículos fuera de contexto, promueven testimonios de enriquecimiento económico y apelan al deseo natural del hombre de seguridad financiera y abundancia material. Afirman que si tú le das a Dios, Él está obligado a devolverte 100 por 1. Pero esa teología no nace del Evangelio, sino de una visión mundana y carnal, donde el dinero es presentado como evidencia de la bendición divina y la pobreza como falta de fe. Nada más alejado de las Escrituras. La Biblia nunca enseña que el propósito de la fe es hacerte rico. Al contrario, el Nuevo Testamento está lleno de advertencias sobre el peligro de las riquezas. Pablo escribe con claridad en 1 Timoteo 6, 9 y 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Si el amor al dinero es raíz de males, ¿cómo puede ser el centro de la predicación?
¿Cómo podemos justificar mensajes que apelan a la avaricia, a la ambición y al deseo de más como si fueran fruto del Espíritu? Jesús mismo enseñó lo contrario. Él dijo, no se hagan tesoros en la tierra porque donde esté su tesoro, allí también estará su corazón. En Mateo 6, 19 al 21. Y el versículo 24 dice, no pueden servir a Dios y a las riquezas. Una advertencia fuerte del Señor. El Evangelio de la Prosperidad no solo permite servir a ambos, sino que enseña que Dios es el medio para alcanzar las riquezas. Es una blasfemia sutil, pero devastadora, porque transforma a Dios en siervo de tus deseos y no en el Señor soberano que transforma tu corazón. Muchos dirán, pero la Biblia habla de bendiciones financieras. Abraham era rico, Job fue restaurado, Salomón tenía mucho oro. Sí, es cierto, Dios puede prosperar a quien Él quiere, pero eso no es una regla general para todo creyente y tampoco es el enfoque del Evangelio. La fe de Abraham fue contada por justicia, no por riquezas. Job fue restaurado después de haber demostrado fidelidad en el sufrimiento, no por exigirle a Dios una recompensa. Y Salomón, a pesar de su riqueza, terminó desviado por su idolatría. Las Escrituras nunca presentan la prosperidad como el objetivo del creyente, sino la obediencia, la santidad y la eternidad con Dios. Pablo, uno de los siervos más fieles de Cristo, no vivió una vida próspera. Fue azotado, encarcelado, perseguido, padeció hambre y desnudez, y desde una prisión escribió, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé tener abundancia y sé tener escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo tan usado por los predicadores de la prosperidad no habla de alcanzar metas financieras, sino de soportar cualquier circunstancia con el poder de Cristo. No se trata de obtener más, sino de resistir con fe, incluso en la necesidad. El Evangelio verdadero no es una promesa de prosperidad, sino una promesa de redención. Jesús no murió para darte una cuenta bancaria llena, sino una vida eterna libre del pecado. Él no fue clavado en una cruz para que tú tuvieras una casa más grande, sino para reconciliarte con el Padre. Cambiar este mensaje por promesas materiales no es solo una distorsión, es un insulto al sacrificio de Cristo. Además, este evangelio ha generado una cultura de manipulación espiritual. Se presiona a las personas a sembrar en fe para recibir milagros. Les dice que sus problemas financieros se resolverán dando cierta cantidad de dinero, que sus enfermedades sanarán si compran aceite ungido, que sus hijos regresarán a casa si ofrendan con generosidad. Eso no es fe, es superstición con disfraz religioso y además es abuso. Muchos han vaciado sus bolsillos esperando una cosecha prometida que nunca llega, y cuando no reciben nada, se les culpa de falta de fe. Los verdaderos siervos de Dios no predican para enriquecerse, no negocian con las promesas divinas, no venden unciones ni condicionan los milagros al dinero. Pablo trabajó con sus manos. Jesús no tenía dónde recostar su cabeza. Los profetas fueron perseguidos, no aclamados por sus riquezas. ¿Cómo puede ser que hoy algunos ministros vivan en lujos desmedidos mientras sus ovejas apenas sobreviven? ¿Dónde está el testimonio de humildad, de integridad, de desprendimiento? El Evangelio no necesita ser decorado con promesas materiales para ser atractivo. Su belleza está en la cruz, en la gracia inmerecida, en la comunión con Dios, en la transformación del corazón, porque quien ha sido redimido no necesita sobornos celestiales. Sabe que aunque no tenga nada en esta tierra, lo posee todo en Cristo, que su herencia no está en dólares, sino en la eternidad, que su riqueza no se mide por lo que acumula,
sino por lo que entrega con alegría. Si alguna vez le han enseñado que la señal de su fe es del tamaño de su cartera, huya de esa enseñanza. Examine la Escritura, mire a Cristo, mire a la iglesia perseguida, mire a los mártires, mire al Salvador crucificado y pregúntese, ¿realmente estoy siguiendo al Cristo de la Biblia? ¿O a una caricatura fabricada para satisfacer mis deseos? La verdadera fe confía en Dios, aunque no haya respuesta inmediata. Se aferra a su palabra, aunque el bolsillo esté vacío. Da con alegría, no por la expectativa del retorno, y sabe que su tesoro está en los cielos, donde ni la polilla ni el ladrón la pueden tocar. Ahora, de todas las mentiras que se predican hoy con aparente respaldo bíblico, esta última es quizá la más peligrosa. Dice, una vez salvo, siempre salvo, sin importar cómo vivas. Con esta frase se ha producido una de las más grandes tragedias espirituales de la iglesia moderna. Dar por segura la salvación de personas que nunca han nacido de nuevo. Ahora, no se trata de negar la doctrina de la perseverancia de los santos. La perseverancia de los santos es una doctrina sólida y profundamente bíblica. Se trata de desenmascarar una distorsión que afirma que puedes vivir como quieras después de hacer una oración, firmar una tarjeta, levantar una mano o asistir a un culto y aún así heredar la vida eterna. Esta mentira ha llenado la iglesia de creyentes profesantes que jamás han sido regenerados. La Escritura nunca enseña que la gracia de Dios nos libera de vivir en pecado. Al contrario, la gracia de Dios nos libera del pecado. Romanos 6, 1 y 2 lo deja claro. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La salvación no es una licencia para pecar, es una transformación radical del corazón, una nueva vida que se evidencia en frutos dignos de arrepentimiento. Jesús advirtió con firmeza en Mateo 7, 21 al 23, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, y entonces les declararé, nunca les conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Es quizá una de las declaraciones más aterradoras del Señor. Personas religiosas, personas que oraban, personas que hacían milagros, pero nunca fueron verdaderamente salvas. Su vida negaba lo que su boca proclamaba. Su conducta desmentía su profesión de fe. Una conversión genuina no es un evento emocional, ni una decisión momentánea, ni una fórmula mágica. Es una obra sobrenatural del Espíritu Santo que regenera al pecador. Cambia su corazón de piedra por uno de carne. Le da una nueva mente, nuevos deseos, nuevos afectos y una nueva dirección. Y aunque esta transformación no es instantáneamente perfecta, es innegablemente evidente. El que ha nacido de nuevo no puede vivir en el pecado sin quebranto, no puede pecar cómodamente, no puede rebelarse permanentemente sin sentir la disciplina de Dios. La falsa seguridad ha producido una generación de creyentes que no leen la Biblia, que no oran, no se congregan, no buscan santidad, no temen a Dios, pero se consideran salvos porque alguna vez repitieron una oración o fueron bautizados. Esta ilusión de salvación sin frutos es destructiva porque anestesia la conciencia, apaga el clamor del espíritu y sella el corazón en una religiosidad hueca. La fe verdadera produce obediencia, no como una condición para salvarse, sino como una evidencia de que ya ha sido salvado. Santiago 2:17 afirma, así también la fe, si tiene obras,
si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y no habla de obras para justificar al hombre, sino de obras como prueba de una fe viva. El cristiano no es salvo por obras, pero tampoco puede vivir sin ellas, porque el mismo Cristo que salva también santifica. El mismo Espíritu que convence también transforma. Y el mismo Padre que adopta también disciplina. Y Hebreos 12:14 dice algo que muchos han olvidado. Sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No dice que algunos verán a Dios sin santidad. No viste que basta con profesar fe. Dice que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Dónde ha quedado esa verdad en la predicación moderna? ¿Dónde se habla de la necesidad de caminar en obediencia? ¿Dónde se exhorta a los creyentes a negarse a sí mismos, a cargar su cruz, a vivir para Cristo? El apóstol Pablo no daba por sentada la salvación de nadie. En 2 Corintios 13:5 les dice a los creyentes: examínense a ustedes mismos si están en la fe, pruébense a ustedes mismos. ¿Por qué habrían de examinarse si la salvación es segura sin importar la conducta? Porque la evidencia de la salvación segura no es una emoción pasada, sino una transformación presente. La justificación ocurre en un momento, pero la santificación ocurre toda la vida. Y quien ha sido justificado será santificado. Esa es la doctrina bíblica. Y no olvidemos las palabras del Señor a las 7 iglesias en Apocalipsis. A cada una le dice: conozco tus obras. No le dice: conozco tu oración o conozco tu declaración de fe. Le dice: conozco tus obras. Porque las obras no salvan, pero revelan el estado del corazón. No son la raíz, pero son el fruto. Y Jesús también dijo: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, en Mateo 7:19. ¿Podemos seguir ignorando esta advertencia? Esta falsa doctrina también ha silenciado el llamado al arrepentimiento. Si ya estás salvo para siempre, ¿para qué cambiar? ¿Para qué someterte a la palabra? ¿Para qué mortificar el pecado? ¿Para qué pelear la buena batalla? Pero la Escritura nos dice que la vida cristiana es una carrera, una batalla, una lucha diaria contra la carne. Y el que no lucha, el que no corre, el que no persevera, no ha conocido realmente a Cristo. Si usted alguna vez fue convencido de que podía vivir en desobediencia y aún así estar seguro de su salvación, arrepiéntete hoy. No te apoyes en una experiencia pasada. No descanses en una falsa seguridad. Clama al Señor por un corazón nuevo. Examina tu vida. ¿Hay fruto? ¿Hay transformación? ¿Hay deseo por Dios? ¿Hay victoria sobre el pecado? ¿O solo hay palabras? El verdadero evangelio de Dios es poder para salvar y también para santificar. Y aunque la salvación es eterna, no es barata. Costó la sangre del Hijo de Dios. Quien ha sido comprado por esa sangre no puede vivir para sí mismo. Vive para aquel que murió y resucitó por él. Vive crucificando su carne, vive esperando la gloria, vive anhelando el día en que verá a su Salvador. No creas la mentira de que puedes ser salvo sin ser cambiado. No cometas el error de los que creen que la gracia permite libertinaje. No aceptes la doctrina de los que adormecen conciencias para no incomodar. Cree en el evangelio verdadero, busca la santidad, persevera en la fe, ama la palabra, obedece a Cristo, porque solo los que permanecen en Él darán frutos, y solo los que dan fruto serán reconocidos como suyos. Que el Señor te conceda hoy la gracia de considerarte con honestidad, la humildad para arrepentirte donde has fallado y la fuerza para caminar en santidad todos los días de tu vida. No para ganar su amor, sino porque ya lo has recibido. No para ganar el cielo, sino porque ya lo anhelas más que todo lo demás. Que vivas con temor reverente, con amor sincero y con una esperanza viva, y que cuando llegue ese día glorioso, no oigas
Nunca te conocí, sino bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Que el Señor abra tus oídos para discernir la verdad del ruido, que despierte en ti una fe viva, obediente y rendida a su palabra, que te libre de todo engaño disfrazado de luz y te fortalezca para caminar con humildad, santidad y temor reverente ante su presencia. Que su espíritu te convenza donde hay error, te consuele donde haya quebranto y te impulse cada día a vivir no para este mundo, sino para su gloria eterna. Que el Dios de toda gracia te afirme, te perfeccione, te fortalezca y te guarde irreprensible hasta el día de Jesucristo. Y que cuando el mundo te presente mentiras, tú permanezcas firme en la verdad que te salva. Padre amado, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por todo lo que tú has hecho en nuestro favor. Y gracias porque nos permites permanecer en tu palabra y en tu voluntad. No queremos violentar eso que has hecho en nuestro favor. No queremos alinearnos con los que están predicando un evangelio torcido, engañando a las personas, mostrándoles caminos que no son los correctos. Ayúdanos no solamente a que nosotros vivamos completamente en tu voluntad, sino que también podamos advertir a los que están equivocados, para que no se pierdan, que estén con nosotros en tu presencia por toda la eternidad. Derrama tu bendición sobre esta congregación. Restaura los corazones, las mentes y las voluntades, Señor, para que decidan servirte a ti, obedecerte a ti, andar por el camino de la verdad, honrar tu nombre y darte gloria para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios me los bendiga.